Buenos días, tardes, noches, depende de donde usted se encuentre. De nuevo estamos aquí reunidos con mi hermanita Ana María, con la hijita de Ana María, Sarita, que ella nos va a colaborar con la lectura de 2 textos. Y pues nada, ¿qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar acerca de lo que es la Biblia y lo que es la tradición. Recordemos de que hay muchas críticas, hay muchísimas críticas acerca de que la Iglesia Católica vive de tradiciones. Y personas que no pertenecen a la Iglesia Católica dicen que si no aparece en la Biblia, entonces no es de Jesucristo y no somos cristianos. ¿Ve? Bien, pero antes vamos a hacer la oración, ¿no es cierto? Quería mostrarles de qué es que vamos a hablar hoy, solo Biblia o solo tradición o ambas, ¿no? Listo. Entonces primero vamos a hacer la oración. Divino Espíritu Santo, aquí estamos de nuevo, reunidos para glorificar el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este precioso estudio que esperamos hacerlo con el corazón para que de esa manera llegue al corazón de todo aquel que lo escuche. Divino Espíritu Santo, quédate en nosotros, porque tú eres ese maravilloso ayudante que el Señor nos mandó. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro habla. Cada vez que nosotros querramos hablar de las cosas del Señor, que nosotros somos simples instrumentos, sé tú el que habla por nosotros, Divino Espíritu Santo. Mora en nosotros para que aprendamos a hacer las cosas bien. Mora en nosotros, Divino Espíritu, para que entendamos bien la palabra, para que la apliquemos en nuestra vida y de esa manera podamos enseñarla a las personas correctamente. Quédate en nosotros, Divino Espíritu, porque a diario tenemos ataques del enemigo y ataques de nuestra propia imperfección. Enséñanos a vivir el Divino Espíritu. Enséñanos a hacer bien las cosas. Llénanos del gozo de nuestro Señor, de la paz de nuestro Señor, Divino Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Rey Jesucristo, elevamos esta humilde oración a ti, Padre Celestial. Amén. Y quedamos ante tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos. Entonces, ya dijimos, el tema es ese, ¿no? El tema es, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿La Iglesia Católica con las tradiciones o las otras personas con la solo Biblia? Miren, ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Si decimos que es solo la Biblia, estamos equivocados. Si decimos que son solo las tradiciones, estamos equivocados. El verdadero cristiano tiene que saber discernir cuándo lo que está haciendo tiene que ser bíblico, pero también saber cuáles son las tradiciones que son buenas y cuáles son las tradiciones que perjudican. ¿Ve? ¿Por qué tenemos que tratar de aclararlo? Porque es que dentro de la misma Iglesia Católica hay personas que creen que la Biblia está en un segundo plano. Y la Biblia no puede estar en un segundo plano. Miren, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Y si la hizo la Iglesia Católica fue ¿por qué? Porque Dios se lo permitió. Porque tuvieron al Espíritu Santo con ellos. Si no, Dios no le deja manipular su palabra a nadie. El Nuevo Testamento no existía. ¿Ve? El Nuevo Testamento existe desde que aquel Papa San Dámaso I dio la orden de ir y recolectar todas aquellas cartas, escritos que estaban en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipo, bueno, en Roma. Él es el que manda a recopilar toda esa serie de cartas. Y lo más hermoso viene allí, cuando él hace eso. Mire, hay personas que están dedicadas exclusivamente a discernir cuáles son las santas y cuáles no. Llegaron más de 300 escritos. Y mire que después de mucho tiempo de orar, porque siempre bajo oración, de mucho tiempo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, llegan a la conclusión de que solo 27 de esas cartas eran santas. Entonces, ¿quién hizo el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Porque tuvo la aprobación de Dios. Si él no hubiera tenido la aprobación de Dios, entonces no la hubiera podido hacer. Así que si Dios es el que mandó, el que ordenó hacer la Biblia, ¿cómo la vamos a tener en un segundo plano? O archivada solamente de adorno en una casa, ¿no? O sea, es una herramienta fundamental para nosotros saber que Dios nos habla todo el tiempo.
cuáles son las dudas que tenemos, cuáles son las inquietudes que tenemos en nuestra vida, cómo las podemos resolver, cómo podemos salir adelante de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de toda la depresión, de todas las enfermedades espirituales que nos acongojan, nos aquejan hoy en día. O sea, en la actualidad hay estrés, hay tantas enfermedades y nosotros hay cosas que no las cura la medicina, ni la ciencia, ni siquiera o sea, otras fuentes que uno por error busca. Uno tiene que buscar es donde verdaderamente está el médico de médicos y el Señor de señores, que es Dios. Esa es una herramienta que debemos seguir utilizando, porque no es simplemente para tenerla de verdad ahí en reposo cerrada. Eso es. Y escúchenme esto. Tiene tanto poder la Biblia que la Biblia se utiliza para bien y se utiliza para mal. Tiene tanto poder la Biblia que con la Biblia mal utilizada es que las otras religiones han llevado millones y millones de católicos. Por equivocación, por la mala Exactamente. interpretación, porque no es como a nosotros nos parezca. Eso es. ¿Y por qué? Porque el católico tiene la Biblia como de segunda mano, o como dice usted, Anita, allá archivada o abierta en el Salmo 91, cosa que es mala porque hay eso superstición, porque creen que eso protege la casa, que no, así no es. ¿Bien? No es nada de fetiche ni nada de Eso eso. es. Entonces, a ver, ahí estamos defendiendo la palabra de Dios, porque si no defendemos la palabra de Dios, entonces ¿qué vamos a defender? No vamos a defender absolutamente nada. Eso es que estamos tragados de Dios, pero no me hable de Biblia, entonces ¿dónde está el amor a Dios? Bueno, ahora, por un lado ya le montamos esa defensa, que es lógica, que es verdadera, a la escritura. Pero viene aquello de que tenemos que utilizarla solamente la Biblia y las tradiciones, no. Mire, eso viene desde el año por allá 1517, cuando Martín Lutero, un doctor, era sacerdote, un doctor en la Iglesia Católica, él se abre y forma su toldo aparte, y dentro de las famosas 5 solas, la gente sabrá qué son las 5 solas, y si no, investiguenlo, ¿no? Son las enseñanzas de él. Una de las 5 solas de él es que cada persona puede interpretar la Biblia a su manera. Y mire, se tiró al mundo entero con eso que dijo. Lo terrible es esto, ¿no? Que él, siendo un doctor, se atreve a decir algo que la Biblia te aclara perfectamente que no puedes hacerlo. ¿Me quiere buscar segunda de Pedro, capítulo 1, Sí. versículo 20 y leérmelo? Tristemente por eso uno a veces no puede escuchar a una persona por más que le hable lindo y le hable de Dios, porque puede que esa persona quiera y tenga sed y buenas intenciones de buscar de Dios, pero tal vez no es la manera indicada. Y uno no puede, o sea, guiar a un ciego, guiar a otro ciego. Es decir, no, una persona no guiarse solamente por el sentimiento, por lo bonito y por lo que le inspiró en ese momento, sino que verdaderamente tenemos que invocar al Espíritu Santo para ver qué es lo que nos dice en su palabra. Segunda de Pedro 1:20. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Miren, Martín Lutero, todo un doctor en escrituras, y él desconoció totalmente ese texto. ¿Cómo él va a enseñar que cada quien puede interpretar? Mire, cada quien, todos los que le hicieron caso, torcieron al mundo. Él torció al mundo con eso. Sí, porque si él estaba de pronto equivocado, o sea, estaba en desacuerdo de muchas de las cosas de la Iglesia Católica, puso en desacuerdo a muchos otros seguidores por él ser un líder y equivocadamente, o sea, desconociendo las Escrituras, desvió la fe de la doctrina como debería ser, que debíamos guiar. Entonces, miren, ahí vamos, nos va quedando claro, ¿no? Eso de la solo escritura, no. Mire, vamos a mostrar varios textos para que veamos por qué es que la iglesia tiene que vivir con las tradiciones y con la escritura. Se van de la mano, es un complemento, ¿no? Se pueden complementar, ¿no? Se tienen que complementar. Sí. Entonces, no estar ni cerrado a un lado ni cerrado al otro. No, ser equilibrado, ¿no? Equilibrado. Es un complemento. Vamos a empezar con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, hermanita. Vamos a ir viendo ese complemento que debe haber, ¿no? Ese complemento que debe haber entre lo oral, lo verbal, lo tradicional y la Biblia. ¿Qué dice? Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar. Eso es. Mire, todos los textos, cuando te dice todos los textos, dice toda la Escritura, toda, no una parte de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada. O sea, eso no lo hicieron los hombres.
El hombre la escribió, pero la inspiración es divina, ¿cierto? Ahora, ¿para qué nos sirve la escritura? Mire, aquí ya estamos hablando de la escritura, no de lo oral, no de lo verbal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Y útil para qué? Es útil para enseñar. Para enseñar. Mire, para enseñar. Para eso se utiliza la Biblia, para enseñar. Para que aprendamos con un maestro y para que enseñemos a otros. Para enseñar. ¿Para qué más? Para rebatir. Para rebatir. A ver, este rebatir, de aquí se prende mucho para decir que no, que es que con la Biblia no se pelea. No, aquí no se está hablando de pelear. Cuando rebatir significa que si la persona está errada y nos quiere, mostrar una enseñanza errada, pues vamos a rebatirlo con amor y con la escritura. Con la Biblia, no del bla, 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 no bla, bla, bla. De un texto se conecta con otro texto para complementar lo que nos están diciendo, ¿no? Eso es. ¿Y para qué más? Para corregir. Para corregir, exactamente. O sea, mire que van atados todos. Rebatimos y a la vez con eso estamos corrigiendo a la persona y se está haciendo con la escritura y con amor. Mismos, y nosotros mismos nos corregimos eso de algo que estemos haciendo que no nos demos cuenta de. ¿Y ahora? Para guiar en el bien. Para guiar en el bien. Mire, para eso sirve. Para estas personitas en la calle de que están enseñando otra cosa equivocadamente, no por maldad, sino por error. Porque por error se los llevaron, porque no hubo quien les enseñara antes. ¿Ve? Entonces es para corregirlos con amor, es para que esas personas recuerden que hay una sola iglesia y que es aquí donde está la verdad. Pero bueno, estamos hablando de la escritura y mire para qué sirve la escritura. La iglesia tiene tradiciones, ahorita vamos a mostrar tradiciones y vamos a ver cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que me lea esto, mire. ¿Tiene Juan capítulo 21, versículo 25? Perfecto, esta niña es una Biblia. Juan capítulo 21. A ver, este texto es importante. Este texto es muy importante. Es en el capítulo 21, el último versículo. 25. ¿Qué dice? Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Imagínense, todo lo de Jesucristo no está escrito. Tenemos una partecita nada más de lo que hizo Jesucristo en la tierra. Una sola partecita. Con todo esto no tenemos sino una sola partecita. Entonces, no todo acerca de Jesucristo está escrito. ¿Ve? No. Pero ¿por qué lo creemos? Porque por la tradición. Y por la tradición oral. Claro, porque viene oralmente. Vamos a leer un texto. Él enseñaba precisamente por eso oralmente, que todas las personas se sentaban, muchas personas a escucharlo, porque allí él de forma oral nos dejó esas enseñanzas, y de lo que se quedó de esas enseñanzas, una parte se escribió y otra parte sigue enseñándose de forma oral. Exactamente. Y mire, aquí hay un ejemplo, búsqueseme ahí Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Lo tiene? Hechos 20, 35. Sí, señor, 20. Mire, para que vea de que no todo está escrito. Mire qué hermoso esto que va a leer. En todo les he enseñado que es así como se debe trabajar. Perdón, ¿quién está hablando? Pablo. Ahí está hablando Pablo. Pablo. ¿Cierto? ¿En todo qué? Vuelva a empezar. En todo les he enseñado que es así como se debe trabajar, a fin de tener también para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Mire lo que dice Pablo, que Jesús dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. ¿En dónde está eso? No está en otra parte, en otro texto. Debería estar en cualquiera de los evangelios. Pero no está, no está. Pero Pablo dice que Jesús lo dijo. Eso es tradición, eso es oral, eso es oral. Lo aprendió él y nosotros lo sabemos. Nos consta que Jesús lo dijo, no lo escuchamos, pero Pablo dice que sí lo dijo. Entonces sí nota que no todo lo de Jesucristo está escrito, pero no porque quien no está escrito, no lo debemos saber, claro, lo debemos saber, y la Biblia se encarga de eso, de irnoslo mostrando. A ver, alguien me decía a mí de que la Biblia no tiene importancia porque Dios cuando mandó a sus discípulos los mandó a predicar, no los mandó a escribir. Y a mí me citaron Marcos capítulo, eso lo parafraseo yo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles. Pues miren, primero Jesucristo los manda a ser discípulos. Esa es la primera misión que tiene el cristiano, ¿no? Pero mira, aquí yo tengo un comentario. Cuando le dicen, dice, a predicar, no a escribir. Ahora, ¿por qué se escribió la Biblia? La Biblia se escribe porque primero se predicó.
Si no se hubiera predicado, ¿qué se hubiera escrito? No se escribe nada. Lo que tenemos nosotros fue lo que ellos hicieron. De hecho, en el libro de los Hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Está escrito lo que ellos hicieron. ¿Ve? Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo va entrelazado lo que es la sana doctrina de la tradición, pero sin quitar la Biblia. Ahora, teniendo la Biblia, pero sin quitar la tradición, aunque hubo tradiciones malas, ¿no? Ajá. Recuerda que el mismo Jesucristo ahí en Mateo capítulo 15, no sé si lo tiene Mateo 15, del 3 al 16. Sí. No, Mateo 15, del 3 al 16, ya lo voy a decir. tranquila que ahí aparece. Tranquila que ahí aparece. Sí, no, es que todo, por eso precisamente ahí nos lo está diciendo. Si hubieran escrito los libros de todo lo que hizo Jesús, no cabrían ni siquiera en la Biblia cabría. Exactamente. Mateo, Mateo capítulo 15. ajá, sí, Mira, que vamos juntos, qué bueno. 15 del 3. Del 3 al 6. Del 3 al Y 6. ustedes, replicó Jesús, ¿por qué quebrantan un mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios dijo, cumplan tus deberes con tu padre y con tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo. En este caso, según ustedes, esta persona queda libre de sus deberes con su padre y su madre, y así ustedes han anulado la orden de Dios en nombre de sus tradiciones. Miren, ahí está, ¿no? De eso se prenden muchas personas de las de afuera para decir que, mire, las tradiciones son malas. Habían tradiciones malas. La iglesia no practica eso. Mire, ahí la orden era, la ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero según los fariseos, si tenía el billetico que para la enfermedad del papá, no, usted no puede atender a su papá porque tiene que darlo en el templo. Pues no, esas eran tradiciones malas. Y mire, por esas tradiciones malas, cuando se aplican mal, es que se invalida con eso la palabra de Dios. Por eso el católico, cuando dice que la Biblia no es necesaria, sino las meras tradiciones, automáticamente está imponiendo algo que es de él, no es bíblico, no es palabra de Dios. O sea que con su enseñanza está invalidando la palabra de Dios. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Mire, si vamos a hablar de tradiciones, ¿por qué la Iglesia Católica tiene tradiciones? Primero que todo, porque están en la Biblia. Increíble. Tradiciones, estamos hablando de tradiciones, pero está apoyado en la Biblia. Si quieren, ustedes quieren saber qué era lo que hacía David, el rey David, cuando iba a transportar el arca de la alianza. Mire, le estoy hablando de esto porque en Semana Santa que hace la Iglesia Católica, las procesiones, ¿no? Y las hace en carrozas, y las hace cuando llevan los santos en los hombros, que ahí es donde nos dicen, mire, cargando muñecos, cargando ídolos. Pero mire, pero vamos a leer lo que hacía el rey David. En 2 Samuel, en el capítulo 6, del 3 al 5, lo va a leer Sarita. Del 3 al 5, mire lo que hacía cuando transportaban el arca de la alianza. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Sí. En la colina, Usa y Ahijón, los hijos de Abinadab, Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios y Ahijón marchaba delante del arca. David y todo Israel iban bailando ante el Señor y cargando al son y cantando al son de cítaras, arpas, panderos, castañuelas y platillos. Bueno, dejémosla allí. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta? Mire, ¿qué era lo que hacía David? Era el arca, y la montaba en carrozas, cualquier parecido con las procesiones de nosotros. ¿Te acuerdas que a veces se arman las carrozas y se llevan? Las carrozas y se están haciendo las alabanzas, igual Lo mismo, que hoy en día lo hacemos, mismo. Igual, gracias pero a Dios. tenemos, mire, ahí es cuando, mire, en carrozas, pero En mire que carrozas. También se cargaba de otra manera, De otra para que vea manera, las procesiones. No solo en carrozas. No solo en carrozas. ¿Qué dice Primera de Crónicas en el capítulo 15, Sarita? En el versículos 14 al 16, ¿no?
Los sacerdotes y levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel. Los levitas cargaron el arca de Dios con los varales sobre sus hombros, Eso. como lo había dispuesto Moisés por orden del Señor. David ordenó Siga. ordenó también a los jefes de los levitas que organizasen a sus parientes cantores con instrumentos musicales. Eso es. Bueno, ya ahí sabemos que son los mismos que leyó ahorita, los mismos instrumentos musicales. Dale. Pero mire, o sea, es la fiesta que se armaba. Es la fiesta, por eso la dejamos leer hasta allí. ¿Por qué? Porque no solamente era que la llevaban y no, mira, ahora La y la llevaban cargan en los hombros, En los hombros. que es lo que también, hacemos en las procesiones, eso es que bíblico. hacemos ahorita. Eso es bíblico, gracias Sarita, ¿no? Entonces, mire, y era una fiesta, pues esa es la fiesta del católico. Cada procesión es una fiesta que hace el católico. ¿Y qué? ¿Y no se la inventó la Iglesia Católica? No, eso se hace porque es una tradición. ¿Y es mala? No, se hacía en la antigüedad. Mire, no solamente esa, habían más tradiciones, ¿no? Por ejemplo, Jesús peregrinaba al templo. ¿Se acuerda cuando se pierde a los 12 años? ¿Por qué se perdió? Estaban peregrinando al templo. Peregrinando con su familia. Esas peregrinaciones que hace la Iglesia Católica, las hacía Jesús, las hacían los israelitas. ¿Entonces es mala? No es mala. A ver, que porque en la iglesia prendemos luces, eso son tradiciones. Eso de las luces, porque ninguna otra iglesia hace una cosa de esa, ¿no? Usted sí notará que en el altar están 3 luces de un lado y 3 luces del otro. Y en el medio, ¿qué pasa? No se ve otra luz. Pero, ¿se acuerda qué es el menorá? El menorá era aquel candelabro de 7 luces, De 7 luces. que lo prendían los judíos. ¿Por qué lo prendían? Con 7 luces. ¿Por qué lo prendían? Porque con eso conmemoraban lo que hizo Dios allá en Génesis 1:4. No lo vamos a leer, lo vamos a parafrasear. Génesis 1:4, cuando Dios separa la oscuridad, la luz de la oscuridad. Eso aplicado en la cuestión es de Dios, ¿qué significa? Cuando Dios separa el mal del bien. Las luces significan eso, la separación del mal del bien, la separación de la oscuridad y la luz. ¿Y por qué son 7 luces? Porque en la iglesia hay 3 de un lado, 3 de otro en el altar, y en el medio está la luz mayor que es Jesucristo. En este caso representado por el sacerdote. Esa es la menorá. Eso lo hacían los judíos, desde siempre lo han hecho y lo hacen hoy en día. La iglesia lo hace, es una tradición. ¿Es mala? No es mala. Y hay muchas más tradiciones, ¿no? Hay muchas más tradiciones, pero ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a hablar, ¿no? Pero entonces sí vamos a leer unos textos, que nos van a mostrar a nosotros lo bonito, lo que es ir de la mano la tradición con la tradición con la escritura, ¿no? Claro, es que todo va de la mano, hay que ir aprendiendo. A ver, encontramos segunda Tesalonicenses, pero sí, ¿verdad? Que esa la encontramos en un ratitipico. Y hay que ir de la mano mirando a ver qué es lo que tanto es lo que Dios nos pide para agradarlo en todo a Él. Mire, segunda Tesalonicenses 2:15. Miren esto y dejemos la pelea, que si Biblia sola, que si tradición sola, no. Miren lo que dice acá. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las enseñanzas que les hemos transmitido personalmente y por cartas. Ahí está. ¿Quién está hablando? Pablo. Aquí está hablando, él dio enseñanzas verbales, que esa es la tradición, lo verbal es la tradición, pero también lo dio ¿por qué? Por cartas. Por cartas. O sea, ¿dónde está la pelea? No está la pelea. No hay pelea entre lo verbal, entre lo tradicional y la escritura. De hecho, Pablo tiene ¿qué? 13. Son 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento. Imagínense. Entonces, el mayor escritor nos está diciendo que él enseñó con las cartas y enseñó oralmente. Anita, primera a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Y si él mismo lo enseñó, entonces, ¿por qué no? Inclusive, si él mismo lo aprendió,
Pablo, después de haber perseguido cristianos, ¿cómo no creerle a él? Si él amó tanto a Jesús que lo quería obedecer en todo Eso y es. decir todas sus enseñanzas. Mire lo que dice primera a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y porque guardan las tradiciones conforme se las ha entregado, conforme se las he entregado. ¿Guardan las qué? Las tradiciones. Tradiciones conforme se las he entregado. ¿Entiende? Entonces, ahí está lo tradicional, eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Eso está desde el principio, desde cuando recién sale la ley. Y Pablo, ya ahora, 4000 años después de haber salido la ley, él enseña que hay que conservar las tradiciones. Ojo, por eso leímos las tradiciones buenas y la tradición mala, la que no se puede aplicar. Sí. Entonces, por eso la Iglesia Católica también vive con tradiciones, pero tradiciones que son hermosas, que son apoyadas directamente por la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mire, este texto, bueno, vamos a leerlo primero. Romanos 10, 17, ¿qué dice? 10:17. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, te dice rey precisamente, para mostrar en ti mi poder y No. para darme a conocer en toda la Romanos tierra. 10, 17. 10:17, perdón. Leí el anterior. Eso está bien, eso no hay Ay, problema. bueno, se nota que estamos en vivo y en directo. Es que eso es lo bonito, eso es lo bonito. Aquí nosotros no somos expertos perfectos, no. Sí. ¿Qué dice? Así pues, la fe viene como resultado del oír y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Ahí está. La fe viene por el oír. Eso es tradición. Eso es tradición del oír. Cuando el papá le decía al hijo, el hijo le enseñaba a su hijo, ese al otro y al otro, el oír, el escuchar. Mire cómo se va compaginando escritura con tradición. Se van complementando. Se van complementando, es que no podemos separar el uno del otro. Aquí el que me duele a mí es más que todo es el católico. El católico que es muy entregado a veces a Dios, pero tóquele de Biblia y cero conocimiento de la Biblia. Por Dios, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. No nos podemos quedar solamente con las novenas, con las otras tradiciones que estamos aprendiendo muy hermosas y todo, pero tenemos que aprender de todo, por eso agradar a Dios en todo. Exactamente. Entonces, para agradar a Dios, ¿qué es lo que tenemos? Oye, ¿cómo vas a agradar a Dios si no lees la palabra de Él? Claro. Si no entender la palabra de Él. ¿Ah? Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esa enseñanza. Segunda Timoteo, ¿lo tiene? Vamos a leer Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo 2. 2. Eso es. 2. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a los hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Mire, vuélvamelo a leer para que lo parafraseemos en dos partes. Lo que aprendiste de mí, confirmado por nuestros... Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza. Ahí está. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Lo que oíste de mí, confirmado, aprobado por otras personas. Eso es tradición. Pablo, que escribió, también enseñaba oralmente. Pero lo más lindo es cómo remata. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Mire lo que tiene que hacer. Sígalo y verá. Capaces de instruir después a otros, soportar los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en negocios civiles. Perfectamente, pero ahí lo que me interesa es que Timoteo tiene que transmitírselo a otros. A otros. Mire, Pablo, apóstol, ¿no? Por obvias razones, Timoteo, apóstol. Entonces, lo que Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo se lo tiene que enseñar a otros, pero que estén capacitados, lo está diciendo el texto, para que esos que están capacitados se lo puedan transmitir a otros. ¿Sabe cómo se llama eso? La tradición oral. Sucesión. A la sucesión. Esa es la sucesión apostólica. Y con la sucesión apostólica se apoya no solamente lo tradicional, que es lo oral, sino que se apoya la escritura. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar esa pereza. Pedirle a Dios mucho discernimiento para
para poder que entendamos su palabra y no interpretarla de cualquier manera, sino que a través del Espíritu Santo sobre la acción, saber que nosotros somos un instrumento que podemos ayudar a otras personas, pero no enseñarla desde nuestro punto de vista, sino con el discernimiento que Dios nos pide para poder que otros la aprendan como Dios quiere que la aprendamos, de la manera que que Él quiere que la vivamos. Es que no es solo leerla y enseñársela a otro y a leerla, no. Es vivirla, es aplicarla a nuestra vida. Por eso esa enseñanza algo muy delicado, no es de cualquier forma que se debe enseñar. Ahí está. Mire cómo me gusta eso que usted está diciendo, Anita. ¿Por qué? Porque es que hay muchos maestros. Hay muchos maestros. Cuando hablo de maestros, vamos a sacar a un lado al sacerdote. Pobre sacerdote, tienen una de trabajo tan brutal que uno se queda a veces como si uno... Sí. A mí me duelen los Por sacerdotes. eso hay que apoyarlos Y hay que apoyarlos y orar hay que por ellos, ayudarlos. ayudarlos. Hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes... Contribuir en el trabajo que ellos tienen, porque ellos tienen mucho trabajo. Eso es. Y son muchos fieles que están allí esperando a que Él los pueda asesorar, los pueda ayudar. Y entendamos esto, ¿no? El sacerdote sale de un seminario y en el seminario ellos no son muy bíblicos. Ellos no son muy bíblicos. Es raro que usted encuentre un sacerdote que sea bíblico directamente, que diga, vamos a la Biblia. No, él salió con una súper enseñanza con lo que él aprendió. O sea, es más, hay sacerdotes que en este momento están estudiando apologética. Yo lo sé porque me consta que están... Y hay sacerdotes que enseñan apologética. ¿Entiende? Sí, claro. Entonces, ahí está. En síntesis, yo me refiero mucho a los maestros. ¿Por qué? Porque apoyan ciertas enseñanzas y nunca vamos a leerlo en la Biblia. De repente citan un texto, de repente citan otro, pero es como algo así sobadito, como que, bueno, ya como para que apoye. Muy teórico, muy demasiado teórico, y demasiado en realidad no se van a lo más profundo de lo que nos quiere decir la palabra, de qué quiere en nosotros adentrar esa palabra en nuestro corazón para que nos forme una huella y de ahí querer hacer acción, o sea, querer actuar porque somos los pies y las manos de Jesús aquí en la tierra, podemos hablar por Él, pero hablar lo correcto, no hablar cualquier cosa por hablar, por darnos las de que sabemos de las escrituras, no. Tenemos es que pedirle al Espíritu Santo verdaderamente que nosotros seamos dóciles a Él, para que a través de la enseñanza que nosotros queremos impartir es porque Jesús nos la impartió primero a nosotros, la dejó a través de los apóstoles. Eso es, y la orden, ¿no? Mateo 28, 19, vayan, es que eso es una orden. Cuando Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos de gente de todo el mundo, vayan, es que no nos está pidiendo un favor. Él nos dice, vayan, no se queden aquí sentaditos, allí, hablando de mí, y todo eso. No, vayan. Pero es que el problema es que para ir, tenemos que saber qué es lo que voy a hablar. Y si allá me van a rebatir, ¿se acuerda lo que dice 2 Timoteo 3:16? Claro. ¿Para qué sirve la escritura? Para rebatir. Nosotros tenemos que rebatir a los demás que están equivocados, mostrar las mentiras del mundo. Eso es, pero si no sabemos, ellos nos rebaten a nosotros. Claro. Entonces, en vez de traerlos a la iglesia católica, ¿cómo termina? Que ellos nosotros confundidos, oyéndonos para otro lado donde no es. Los millones de protestantes, perdón con la palabrita, ¿de dónde salieron? De la iglesia católica. ¿Por qué? Por confusión, no porque son malos, por confusión. Pero lamentablemente están cometiendo un pecado que se llama apostasía. El que abandona la iglesia de Jesucristo está abandonando a Jesucristo, eso se llama apostasía y es un pecado muy grave. Entonces, hermanitos, pues esperamos que este estudio sirva para el crecimiento espiritual de todo aquel que lo escuche. De todo el que lo escuche, sea quien sea, tenga el credo que tenga, pues simplemente mire, le estamos mostrando con Biblia que la iglesia practica tradiciones que son hermosísimas, pero porque están aprobadas en la Biblia. Que hay tradiciones que son malas, sí, perfectamente, pero a ver, muéstrame cuál tradición de la iglesia es mala. ¿No la vas a encontrar? ¿No la vas a encontrar? Hay muchas tradiciones que aplica la iglesia. Entonces, todas tomadas de la Biblia. No hay una sola enseñanza de la iglesia que no esté basada en la Biblia. Todas las enseñanzas de la iglesia están basadas en la Biblia. Que el católico las desconoce, que el católico no estudia, no lee la Biblia, es otra cosa. Por eso debemos prepararnos para no estar fuera de base. Tenemos que tener sentido de pertenencia a donde estamos. Cuando uno está en un colegio, uno siempre se debe aprender el himno del colegio, las normas del colegio, la misión, la visión. Lo mismo que si estamos en la iglesia, tenemos que aprender qué es lo que Jesús quiere de nosotros.
qué es lo que Él realmente nos pide, si estamos dentro de la doctrina que Él nos pide, cómo impartir ese conocimiento, hagámoslo con amor, verdaderamente, así como Él nos pide que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y eso implica que es un esfuerzo que nos pide el Señor, porque no es fácil seguirlo y dejar de hacer las cosas que nosotros también queremos hacer. Nosotros tenemos una vida normal, también tenemos familia, tenemos obligaciones, responsabilidades, trabajo, queremos divertirnos, pero podemos donar parte de nuestro tiempo, de que nosotros queremos tener las tradiciones para que nosotros no perdamos de vista lo que realmente, para dónde vamos, el norte, para dónde vamos, la misión que Dios quiere de nosotros. Miren, vamos a cerrar con un texto bíblico, porque es que sucede que para las personas de afuera, Ahí está. sí, perdón, que es que aquí tuvimos a alguien que estaba como hablando muy fuerte ahí, un vecino, y aquí medio nos descontrolamos, pero bueno, no importa. Mire, para las personas de afuera, la Biblia y punto, es la única manera de llegar a Dios. Para la Iglesia Católica, la verdad, el fundamento de la verdad. ¿Qué es el fundamento? ¿Qué es la verdad? ¿En dónde la tenemos? ¿En dónde la tenemos? Primera Timoteo 3:15. Para que se me retrasó, sepas cómo debes soportar uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Ahí está. El pilar y fundamento, lo dicen otras Biblias, de la verdad es la iglesia. Pilar y fundamento de la verdad. Y aquí dice que para que defiendas la verdad. ¿Dónde la vas a defender? En la iglesia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la iglesia aplica tradición, aplica Biblia por partes iguales, y esa es la verdadera doctrina. Católico, instrúyase, ya borre ese desprecio hacia la Escritura. Nos implica un esfuerzo, hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para seguirlo a Él. Entonces, bueno, hermanitos, aquí estamos ya culminando. Ahí tuvimos un pequeño inconveniente ¿cierto? Pues ustedes entenderán que esto no es un estudio ni nada, esto es simplemente un solar, y tratamos de hacer las cosas con todo el amor del mundo para todos ustedes. Que el Dios del cielo me los bendiga.